Bueno, vamos a empezar con la charla de hoy. La idea es repasar un poco cuáles son los requisitos y la normativa que está vigente para lo que es la importación de bienes y pago de servicios al exterior. En principio, o sea, desde el ADIMRA nosotros armamos una presentación para ir ayudando la exposición. La idea es que todas aquellas consultas o dudas que vayan teniendo las puedan canalizar en preguntas en el propio Zoom. Al final de la presentación las iremos viendo, y si queda algo pendiente de resolver, como siempre, el compromiso para después poder darles respuestas a todos los participantes de algunas cuestiones que hayan quedado pendientes, ya sea porque no llegamos con el tiempo o porque me exceden en lo que es mi conocimiento de la práctica de estos temas. Muchas veces hay algunas situaciones particulares que no conozco con precisión, entonces en esos casos lo más sensato siempre me parece poder consultarlo, o sea, tomar la consulta, profundizar el tema y después compartir con todos cuáles serían los comentarios al respecto. Para comenzar les comento cuál es el material en el cual se ha basado esta presentación. Como ustedes saben, en octubre del año pasado, tanto la FIP como la Secretaría de Comercio publicaron la Resolución General Conjunta 5271, que modifica en 180 grados el sistema de importaciones de bienes y el pago de servicios al exterior. A partir del 12 de octubre del 2022, deja de existir el régimen de SIMI, se establece el régimen de CIRA, y en el caso de servicios dejan de existir las SIMPES, y lo que existe ahora es la CIRASE. Y también otra cosa importante que crea esta resolución general conjunta es la cuenta corriente única de comercio exterior. Otra material fundamental para esta charla y para entender cómo se pueden efectuar los pagos al exterior es la comunicación A7622 del Banco Central y las distintas modificatorias y complementarias que han salido desde octubre del 22 a la fecha en relación a los pagos de CIRAS y CIRASE. Después es importante, yo en algunos puntos de la charla lo voy a comentar, el micrositio web de la FIP tiene información que es importante en relación al CEF, en relación a la CIRASE, en relación a lo que es los distintos regímenes de courier, y también en la página web del Ministerio de Economía, en la parte de la Secretaría de Comercio, hay un instructivo de las CIRAS. Después hay material que nosotros se los vamos a pasar junto con la presentación a todas las personas que se han inscrito y que están participando en la charla de hoy, y el instructivo de la CIRA también va a estar ahí incluido. Bueno, como les decía antes, esta resolución general de octubre del 22 crea la CIRA, crea la CIRASE y crea la cuenta corriente única de comercio exterior. Vamos a empezar con las CIRAS, las benditas CIRAS. Bueno, en primer lugar, es importante que tengan en cuenta que la validez de las CIRAS es de 90 días corridos desde la fecha en que la CIRA pasó a estado salida, es decir, desde la fecha en la que ha sido aprobada. La CIRA va a tener, a su vez, una prórroga automática por 90 días más. Acá lo que es importante tener en cuenta son dos factores los que muchas veces suele haber algún tipo de confusión. En realidad lo que se prorroga son las licencias. La CIRA se acomoda al nuevo vencimiento de la licencia. Y si bien se habla de que es automática la prórroga de la CIRA, en realidad lo automático es que se los van a otorgar, pero se debe solicitar la prórroga. Si la empresa a través del despachante no solicita la prórroga entre 15 y 30 días antes del vencimiento, a los 90 días esa
CIRA va a estar anulada. Por eso, les repito, lo que es automático es que se los van a dar, pero debe existir el trámite entre 15 y 30 días antes del vencimiento en el cual solicitan la prórroga de esa CIRA. Otro punto importante para recordar ahí en la presentación marcado con una estrella es que la CIRA no se puede modificar. Entonces es muy importante a la hora en la cual, en el momento en el que ustedes le pasan a los despachantes toda la información relativa a la operación, que sean precisos. Porque todo lo que ustedes lo que declaran a través del despachante en el sistema Malvina cuando se solicita la CIRA no se puede modificar. Seguramente los estados los conocen, los repasamos rápidamente. El primer estado es oficializada, que es cuando la CIRA se registró correctamente. Salida, el estado tan ansiado por todos los importadores, es que la CIRA ha sido aprobada por los distintos organismos que intervienen en su análisis. Observada es cuando está en evaluación, y acá algo importante para tener en cuenta es que si la CIRA está observada por más de 90 días, automáticamente el sistema la va a anular. O sea, una CIRA no puede estar más de 90 días anulada, observada, sino automáticamente se anula. Esto está generando bastantes dificultades en muchas empresas que requieren de CIRAs para poder importar, porque bueno, hay presentaciones que pasan más de los 90 días y tienen que volver a cargar una CIRA, que parece muchas veces que es una nueva operación, pero en realidad tiene atrás 90 días de plazo en los cuales no fue aprobada. El cuarto estado es el estado de cancelada, que es aquellas CIRAs que han sido usadas en su totalidad, o sea, el 100% de la CIRA ha sido usado, es decir, que el trámite ya se finalizó. En el caso de que ustedes usen una CIRA parcialmente, por ejemplo, no sé, pidieron una CIRA de 100 unidades, usaron 80 unidades para hacer un registro de ingreso aduanero, esa CIRA usada parcialmente va a continuar en estado salida, ¿no? Mientras tengan unidades o cantidades que todavía no hayan sido utilizadas para un despacho aduanero, la CIRA mantiene el estado salida. Y por último, las CIRAs anuladas. Anulada es en el caso de que el declarante, es decir, el importador, hace una anulación de la operación, que no la haya usado ni en forma total o parcial. Después, al vencimiento de la CIRA, de estos 90 días, si no solicitaron la prórroga, o 180 si solicitaron la prórroga y no la usaron, a los, o sea 90 o sean 180 días, se anula automáticamente. La tercera situación de anulación es la que les comentaba antes, cuando pasan 90 días corridos desde que la CIRA está en estado observada. Y un cuarto estado en el cual la verdad es que nosotros no hemos tenido muchos casos en Adimbra, no es algo muy habitual, pero hemos tenido algunas empresas que tuvieron anulación de CIRAs porque hay una instancia anterior en la cual les solicitan información adicional. Eso ustedes lo ven en MOA Reingeniería, cuando les aparece el bloqueo de la licencia automática o de la licencia no automática, en motivo les va a aparecer una sigla que es SC3. Esa SC3 es un requisito de mayor información que deben facilitar a la Secretaría de Comercio a través de la página web de la AFIP, del servicio de solicitud de contacto. Tienen un plazo para presentar esa información adicional y después la Secretaría tiene un plazo para analizarla. En algunos casos, la Secretaría considera que esa información adicional facilitada por el importador no es suficiente y en función a estos artículos de esa resolución del 2017, las da de baja. Repito, no han sido muchos casos, pero por las dudas es algo para que tengan en cuenta, sobre todo esto de revisar en MOA Reingeniería, en la pantalla Intervención de terceros organismos, que el motivo de la observación de la licencia automática o no automática, si es SC3, es porque tienen que brindar información adicional.
sino la mayoría aparece en SC1, que corresponde a que la CIRA está en análisis de la Secretaría de Comercio. Como les decía antes, todos ansían llegar, ansían tener una CIRA en estado salida, porque al momento de oficializar la importación, el sistema informático Malvina va a exigir un número de CIRA en estado salida. Y eso se valida, o sea, no se puede hacer un registro de ingreso aduanero si la CIRA no está en estado salida. Vamos a charlar un poquito sobre qué es lo que analiza cada uno de los organismos intervinientes. En primer lugar, la FIP lo que analiza son incumplimientos o irregularidades formales. Al respecto puede parecer algo, digamos, tonto, pero ha habido casos en los que, por ejemplo, la presentación, al solicitar la CIRA, la fecha de arribo estimada de la mercadería era anterior a la fecha estimada de embarque. Repito, son cosas que a veces parecen tontas, pero en muchos casos, al completar la información, hay errores, todos somos humanos, nos podemos equivocar con alguna tecla del teclado, pero bueno, esos incumplimientos o irregularidades formales no permiten avanzar con la carga de la CIRA. Después, la FIP analiza dos puntos en donde en muchos casos suele haber problemas. Uno es el perfil del riesgo, que ahí en donde en general detectan irregularidades o tienen un llamado de atención, son aquellas empresas que han presentado recursos de amparos o hay problemas de valor de la mercadería, ¿no? Que han tenido subfacturación o sobrefacturación. Y después el tercer punto es el tema de la capacidad económica financiera del importador, que es lo que les decía CEF. Acá es importante que revisen en el micrositio web de la FIP, googlean CEF, AFIP, y van a acceder al micrositio. Y ahí está explicado, por un lado, cuáles podrían ser los bloqueos que aparecen en el CEF. Después, en principio, la FIP lo que analiza acá son distintas declaraciones juradas e información que tienen de los contribuyentes. Es un algoritmo que no se conoce, digamos, cómo la FIP calcula el CEF de la empresa. Sí, la empresa puede chequear todos los meses, el primer día del mes, cuál es el valor CEF de esta capacidad económica financiera que la FIP considera que tiene la empresa. Ese valor está en pesos, y ustedes acuérdense que las CIRAs son en dólares. Y a lo que es importante es que las CIRAs que ustedes tengan pedidas, ¿no? Ya sean estado oficializadas, las que tengan observadas, las que tengan salidas, son CIRAs que ocupan cupo del CEF, lo mismo que la CIRASE. Entonces, a veces las empresas te dicen, quiero presentar una CIRA adicional y no tengo CEF. Bueno, lo que hay que revisar es todo lo que tienen solicitado, está ocupando espacio del CEF. Y en el caso de que igual consideren que el CEF que les está otorgando la FIP es un CEF insuficiente y que no se corresponde con la capacidad efectiva que tiene la empresa, en esos casos existe la posibilidad de solicitarle a la FIP lo que es el reproceso del CEF o en una instancia posterior, sino la disconformidad. Ahí sí lo que es importante es que esos trámites se tienen que hacer siempre antes del 24 de cada mes, porque la FIP recibe información para el cálculo del CEF hasta el 24. El día 25 de cada mes se hace el corte. Ahí cualquier cosa, si alguna empresa tiene dificultad, nos puede contactar, que nosotros desde ADIMRA los podemos asesorar para ver cómo ir resolviendo esta situación. Eso es en lo que corresponde al análisis de la FIP de la CIRA. Después está la Secretaría de Comercio, en donde la Secretaría de Comercio oficialmente lo que informó es que
analizan un monitoreo, ¿no?, de todas las importaciones registradas por el importador. Y acá, comentario para que tengan en cuenta, en función a las distintas reuniones que hemos mantenido con funcionarios de la Secretaría de Comercio, ellos siempre indican que ven lo que la empresa estuvo importando en igual periodo del año anterior. Así que esto es algo para tener en cuenta. Y también, seguramente ya todos ustedes lo han cumplimentado, pero todos los años, para fin de año, entre octubre y noviembre, el año pasado fue en noviembre, la Secretaría solicita las proyecciones COMEX del año siguiente. Y de acuerdo a lo que nos dicen en las distintas reuniones, para ellos es muy importante contar con esa información porque les permite tener una estimación de cuál va a ser la demanda de dólares. Entiendo que ya a esta altura del año la mayoría de las empresas lo tiene presentado, pero es algo para que tengan en cuenta si esto continúa durante el 23 y con miras al 2024, que es una información que todas las empresas deberían estar presentando. Otro punto muy importante para tener en cuenta con el tema de las IRAs es la forma de pago y la moneda que ustedes indican en el momento que solicitan la CIRA. Cuando se solicita la CIRA, el importador tiene que informar cuál es el plazo en días corridos entre el despacho oficializado y la fecha estimada de acceso al mercado libre de cambios para pagar esa importación. Es decir, el importador pide lo que quisiera tener, o mejor dicho, en qué fecha quisiera pagar una importación. Esa fecha que se declara siempre es de días corridos posteriores al despacho digamos, al ingreso aduanero de la mercadería. Luego la Secretaría de Comercio y el Banco Central van a evaluar la información aportada por el importador y al momento de aprobar la CIRA van a informar el plazo definitivo. Al principio no es un plazo definitivo, después lo vamos a ver las distintas fechas que aparecen, pero la Secretaría de Comercio va a informar cuál es el plazo entre el despacho oficializado, es decir, el ingreso efectivo aduanero de la mercadería, y la fecha en la que se permite pagar esa operación. Y otra cosa muy importante acá es que en el caso de que sean operaciones que no requieren acceso al mercado libre de cambios, es decir, operaciones que no se van a estar pagando o que se van a pagar con moneda extranjera de tenencia propia, eso se tiene que solicitar al momento de pedir la CIRA. Se tiene que indicar cuando piden la CIRA. No hay posibilidad después de cambiar la forma de pago. Si ustedes eligieron que pagan con tenencia de moneda extranjera propia, después van a tener que pagar de esa forma. No se pueden arrepentir. Lo mismo al revés. Ustedes pidieron una CIRA con acceso al mercado de cambios y después, por X motivo, dicen, no, mejor la pago con tenencia de moneda extranjera propia, tampoco se puede. Como se pide la CIRA, es como se paga. Entonces es importante que sean prolijos, consistentes, y que al momento de pedir la CIRA, sepan cómo es su intención de pago con relación a la misma. Acá vamos a ver en detalle, esto es lo que les aparece a los despachantes cuando piden la CIRA, y como les decía, acá al costado está resaltado que no se puede cambiar la forma de pago que se indicó cuando se solicita la CIRA. La forma de pago de la CIRA es la forma en la que se paga el despacho. No hay posibilidad de arrepentirse. Si se arrepienten, tienen que pedir una CIRA nueva. Acá vamos a repasar rápidamente cuáles son las distintas formas de pago. Hay formas de pago que tienen, que son con giro de divisas, otras que son sin giro de divisas. Y hay una que es cuando se paga desde una cuenta del exterior. Vamos a ir en orden para que sea más fácil.
La primera, que es declaración con giro de divisas, pago anticipado. Como ustedes saben, hoy en día el pago anticipado está bastante acotado. Esta opción se debería elegir en el caso de que la empresa decida hacer uso de los $50.000 por año calendario por empresa. Si van a utilizar esa opción, tienen que pedir declaración con giro de divisas, pago anticipado, en el caso de que sea pago anticipado. Otra de las situaciones en la que correspondería elegir esta opción es para algunos puntos, algunos bienes incluidos en el punto 8 de la comunicación 7622, que después más adelante vamos a ver cuáles son esos bienes. Básicamente son algunos vinculados con la salud o para fabricar bienes a la salud, algunas situaciones vinculadas con obra pública. Y la tercera opción en la que se debería solicitar declaración con giro de divisas, pago anticipado, es en el caso de las empresas del sector energético que tienen la posibilidad de pagar hasta un 30% anticipado de bienes de capital. Eso también está incluido en el punto 8. La segunda opción es con giro de divisas, pago diferido, divisas compradas en el mercado libre de cambios. Este es en el caso de que la empresa opta por esperar hasta el plazo de pago que les van a dar cuando les aprueben la CIRA, que siempre es un pago diferido porque es con posterioridad al ingreso al ingreso aduanero de la mercadería. La tercera situación, que también muchas veces no es tan valorada por las empresas, pero es importante tener en cuenta, es con giro de divisas otros motivos. Esta opción es la que se debería usar en los casos de que ustedes opten por algún tipo de financiamiento de un banco. Entonces, en ese caso va a haber un giro de divisas al exterior, y en otros motivos van a tener que indicar que corresponde a un financiamiento, o sea, eso lo puede escribir el despachante, que corresponde a un financiamiento de un banco. O también se tiene que usar esa opción en los casos de que hayan pagado parte de la operación con una CIMI o con una CIRA anterior, ¿no? En el caso de que hayan hecho algún pago parcial. Entonces, en ese caso también tienen que escribir, para darle trazabilidad a la operación, tanto por ciento de la importación se pagó con la CIMI tal o con la CIRA tal, y el resto de la operación la van a pagar con la CIRA que están solicitando. Entonces, repito, esa opción de declaración con giro de divisas, otros motivos, es importante. Muchas veces no la usan, pero ahí es en donde pueden indicar, ¿no? Escribirle tanto a la FIP como a la Secretaría de Comercio que la CIRA se está solicitando, ya sea para un pago que se va a hacer con un financiamiento de un banco, o se está solicitando para pagar el parcial de una operación que una parte ya se giró con una CIMI o una CIRA previa. Después, el cuarto es el que les decía, que es en el caso de que el importador opte por pagar con divisas propias. Ahí hay un giro de divisas desde la Argentina hacia el exterior, pero se utilizan divisas propias. Después la otra opción es cuando es pagada por parte de un tercero. Esto se usa mayoritariamente en lo que es zona primaria. La otra opción es también giro de divisas, pero pago a la vista. Pago a la vista, les recuerdo, es con mercadería embarcada o mercadería cargada en el medio de transporte. Y ahí también esta opción se debería utilizar, al igual que en la de pago anticipado. Si ustedes van a usar parte de su cupo de los $50.000 por año calendario por quit, pero en vez de hacer un pago anticipado, lo van a pagar con la mercadería embarcada, es decir, que ya tienen el documento de transporte que les facilitó el proveedor del exterior, y que la mercadería ya está efectivamente cargada en el medio de transporte.
Ahí pueden hacer uso también de estos $50.000. También algunos puntos de algunos bienes incluidos en el punto 8 de la comunicación 7622, o también en el caso de los bienes de capital, que los bienes de capital se pueden pagar hasta un 80% a la vista. Entonces ahí deberían optar por esa situación. Después es cuando se paga desde una cuenta del exterior, la operación se va a pagar desde el exterior, o sea, no va a haber un giro de divisas desde la Argentina. Después es en el caso de envíos a título no oneroso, es decir, es un regalo del proveedor del exterior, tampoco hay giro de divisas. Después, la opción que sigue es declaración, justo ahí no se lee bien, pero es declaración sin giro de divisas, otros motivos. Esto principalmente corresponde a lo que es zona franca. Y la última, que es declaración sin giro de divisas, divisas giradas con otra declaración previa simio SIRA. Esta opción se tiene que usar en los casos de que con la SIMI o SIRA anterior se haya pagado el 100% de la operación. Si no se pagó el 100% de la operación y todavía continúa a hacer un giro al exterior, tienen que usar, como les dije antes, la tercera opción, declaración con giro de divisas, otros motivos. Y en otros motivos, explicar qué porcentaje de la operación ya está pago y qué porcentaje, y el resto, digamos, corresponde a un giro de divisas. Esto lo resalto porque muchas veces las empresas ponen, yo pagué, o sea, o nos dicen, ya pagué una parte de la operación, y entonces puse que sin giro de divisas. No, incorrecto. Si se pagó una parte, es con giro de divisas, y en otros motivos se explica el saldo que resta abonar. Si se pagó 100% con una SIMI o una SIRA, y tuvieron que solicitar otra SIRA solamente a los efectos de poder hacer el ingreso aduanero, en ese caso sí corresponde la declaración sin giro de divisas. Y reitero, no se puede cambiar la forma de pago que se indicó cuando pidieron la SIRA. Entonces, al momento de pedir la SIRA, tienen que ser conscientes de qué es lo que están solicitando, porque después no hay forma de modificarlo. Les puede salir, pueden tener la SIRA aprobada, pero está mal pedida la forma de pago, entonces la SIRA, esa salida, si ustedes la quieren pagar de otra forma, no les sirve, para tener que anular esa SIRA y pedir una nueva, con todo lo que conlleva, digamos, el trámite y el plazo de espera de aprobación de la SIRA, porque no se puede modificar. La forma de pago que se indicó en la SIRA es la forma de pago del despacho, es la forma en la que efectivamente van a pagar. Con relación a lo que antes hice un breve comentario o alusión, es el tema de las fechas que aparecen al momento que se aprueba la SIRA. Cuando a ustedes les aprueben la SIRA, les tiene que aparecer en el MOA Reingeniería, en la columna fecha inicial al mercado libre de cambios, la fecha en la cual desde la Secretaría de Comercio entienden que ya deberían ellos tener las divisas disponibles para el pago de esa operación. El plazo inicial es también el plazo de tiempo que se calcula desde la fecha de arribo estimada que ustedes declararon al pedir la SIRA, y el plazo inicial es muy importante, por no decir que es un requisito necesario que solicitan los bancos a la hora de otorgar financiamiento. O sea, el banco, si ustedes le van a pedir financiar alguna operación de importación, les va a pedir una SIRA en estado salida, y en la columna plazo inicial tiene que aparecer un plazo. Hemos tenido algunos casos, muy pocos, en donde les aprobaban la SIRA, aparecía en estado salida, pero no estaba integrada la columna de plazo inicial, les aparecía un guión.
Esos casos los tuvimos que reclamar en la Secretaría de Comercio, porque eran, sobre todo, aquellos que requerían tener la fecha de plazo inicial porque iban a financiar la operación con un banco. Estos dos datos, tanto la fecha inicial como el plazo inicial, son datos provisorios, porque son datos que aparecen cuando se aprueba la CIRA y los calcula la Secretaría de Comercio en función a la fecha estimada de arribo que ustedes indicaron cuando pidieron la CIRA. Como todos sabemos, el comercio exterior no es lineal y muchas veces uno tiene una fecha estimada de arribo de la mercadería que no se cumple por distintos motivos, por demoras en el proveedor en origen, por demoras en los fletes, porque la mercadería arriba, pero capaz todavía la CIRA no está salida, entonces tienen que recurrir a un depósito fiscal para guardar la mercadería. Entonces, es muy raro que sea coincidente la fecha estimada de arribo de la mercadería con la fecha de ingreso aduanero de la mercadería. Entonces, estos dos datos son provisorios, sí el plazo inicial es importante para el financiamiento de los bancos, pero los datos que a ustedes les van digamos, los que van a definir el futuro del pago de la operación, son la fecha definitiva del mercado de cambios y el plazo definitivo. El importante, que está marcado ahí con una estrella, es el plazo definitivo. Es la cantidad de días corridos desde la fecha en la que se efectivizó el registro de la destinación de importación a consumo, es decir, desde que ustedes hicieron el ingreso aduanero a consumo de la mercadería, y los días corridos que tienen que esperar para poder pagar la operación. La columna plazo definitivo es la que realmente les va a determinar cuándo se van a poder pagar esa operación. Algo que informa la Secretaría de Comercio en el instructivo de las CIRAs es los plazos que están dando de acceso al mercado de cambios una vez que se aprueban las CIRAs. A las pequeñas empresas le están dando un plazo de 60 días aproximadamente, a las medianas 90 días corridos y a las grandes 180 días corridos. Esto, repito, esta calendarización está vinculada al momento de la aprobación, el plazo inicial que les están dando, y que en general suele mantenerse el plazo inicial después con el plazo definitivo, o sea, suele ser el mismo número, pero sí obviamente son fechas en el calendario distintas, porque repito, el inicial está vinculado con la fecha estimada de arribo, el definitivo son días corridos desde el ingreso aduanero de la mercadería. Y no se olviden la estrella, el que les sirve a ustedes para pagar es el plazo definitivo. Después un poco, hasta ahora, digamos, hablamos de la CIRA en lo que respecta a la solicitud de la CIRA, cómo se tienen que integrar los datos, qué es lo que analiza la Secretaría de Comercio, qué es lo que analiza la FIP. Ahora vamos a ver cómo se puede pagar la CIRA, es decir, la normativa del Banco Central para el pago de las CIRAs. La comunicación madre de la normativa cambiaria para lo que es CIRA y CIRASE es la comunicación 7622, que después tuvo varias modificatorias y complementarias. Lo importante de esta comunicación es la regla general para poder acceder al mercado de cambios y pagar una importación de bienes, es que se espere el plazo que es un plazo de días corridos, desde la fecha de ingreso de registro aduanero de los bienes, que consta en la CIRA. Es decir, vuelvo para atrás, esta columna plazo definitivo que les va a aparecer el MOA.
Esa es la regla general, ¿no? Esperar el plazo definitivo de días corridos. La segunda opción es que se pague la importación mediante canje o arbitraje contra una cuenta local en moneda extranjera del cliente. Es decir, que ustedes paguen con tenencia propia de moneda extranjera. Y repito, porque lo dice también la comunicación del central, cuando pidieron la CIRA, la tienen que haber pedido de esa forma. Pidieron la CIRA diciendo pago con tenencia de moneda extranjera propia. Cuando voy a pagar al banco le digo pago con tenencia de moneda extranjera propia. La tercera situación es que la operación esté incluida dentro de alguna de las situaciones que están previstas en el punto 8 de la norma. Y la cuarta, que es algo que se incorporó con posterioridad a la publicación original de la 7622, pero que muchas empresas lo han usado, es por año calendario, por quit, tienen hasta $50.000 o el equivalente a $50.000 en caso de que paguen con otra moneda que no sea dólares, para pagar importaciones en forma anticipada, a la vista o a la vista con mercadería ya embarcada, o diferida antes de que se cumpla el plazo previsto en la declaración CIRA. Esto, digamos, es una, entre comillas, perla blanca. Si bien nosotros sabemos que el monto de $50.000 para la mayoría de las empresas es un monto muy bajo, eso es algo que ya se ha planteado en distintas instancias y con distintos funcionarios del Ministerio de Economía, que se requiere ampliar ese plazo o que exista alguna otra posibilidad. Pero bueno, por el momento lo que hay son estos $50.000 que ustedes los tienen que utilizar de forma estratégica, ya sea para pagar en forma anticipada, mercadería embarcada o diferida antes del plazo previsto en la CIRA. Es decir, que por ejemplo, si a ustedes le dieron plazo definitivo 60 días, pero ustedes tienen acordado con el proveedor plazo de pago 30 días de mercadería arribada y el proveedor es inflexible en la negociación para esperar unos días más al pago, entonces en ese caso van a tener que hacer uso de estos $50.000 para pagar en forma diferida, pero antes del plazo definitivo de pago de la CIRA. Repito, son $50.000 por año calendario, o sea, para todo el 2023, y por quit. Ahora vamos a ver un poco el punto 8, que el punto 8 lo que permite también es para determinados bienes, pago anticipado, pago vista, recuerdo que es mercadería embarcada o cargada, mejor dicho, en el medio de transporte, en el caso de que, por ejemplo, se manejen con camiones de importaciones de países limítrofes, o aquel que opta por medio de transporte avión, o también diferido antes del plazo establecido en la CIRA. Acá hay algunos que la verdad no son muy utilizados por las empresas representadas por ADINRA, por el tipo de bien que estableció el Banco Central. Uno de ellos es, en el punto 8.1, algunas empresas de lo que es equipamiento médico lo utilizan, pero bueno, el 8.1 es vinculado a bienes, kits para la detección del coronavirus, u otras posiciones arancelarias que están en el decreto 333 del 2020 y complementarios, en donde se han incluido y también sacado posiciones arancelarias. Ese caso, a algunas empresas vinculadas con el sector de equipamiento médico traen importaciones dentro de ese punto. En el que les marqué el 8.2 como estrella, es uno en donde sí hay también nuevamente son empresas vinculadas con el sector de equipamiento médico, pero que, bueno, que traen insumos para elaborar bienes relacionados con la atención de la salud, y que también existe las posiciones arancelarias están detalladas en el punto 10.14.5 del texto ordenado de exterior y cambios,
estos listados han sufrido bastantes modificaciones, en general han sido inclusiones, y sí, acá también, la estrella, para dos aspectos para recordarles. Si hay alguna empresa que corresponda al sector de equipamiento médico y que haya tenido problemas, porque como les dije, salieron varias comunicaciones incluyendo posiciones arancelarias dentro de este punto, a veces esas posiciones arancelarias no terminan de estar todas cargadas en la validación, que vamos a ver un poquito más adelante, a la hora del pago. Entonces cuando la empresa quiere pagar utilizando esta situación de excepción, ¿no?, que le permite sobre todo pagar anticipado o mercadería en medio de transporte, cuando se los van a validar, el banco les dice que no valida. Entonces, en esos casos, ya hemos tramitado con la Dirección de Técnica de Importación de Aduana. Lo que nos han pedido es, más allá de la posición arancelaria, nos han pedido el número de CIRA, y ellos ahí cargan el número de CIRA en el sistema, y eso después les permite a las empresas procesar el pago. Así que si hubiera alguna empresa que trae posiciones arancelarias dentro de esta excepción y que está teniendo problemas para hacer pago anticipado o mercadería embarcada, nos avisa y nosotros hacemos la gestión frente a la Dirección de Técnica. El 8.3 son aceites de petróleo, mineral bituminoso, preparaciones y residuos, gases de petróleo, demás hidrocarburos gaseosos. En general, dentro de la entidad no tenemos empresas que importen esos bienes. 8.4 tampoco, hulla bituminosa sin aglomerar, y además es hecho por una central de energía eléctrica, así que no es un punto de consulta. Y después, en el 8.5, hago acá un llamado de atención. Es para la importación de determinados, en mayúscula, con color rojo, determinados bienes que están destinados a la elaboración de bienes para la construcción de obras de infraestructura contratadas por el sector público. En la comunicación están anotadas las posiciones arancelarias. Yo acá en la presentación no las puse porque si no se hacía muy largo y era como mucho texto, pero cualquier cosa se referencian con la comunicación 7622, en donde están detalladas una a una las posiciones arancelarias que gozan de este beneficio. No son todas, es un listado bastante acotado. Si tienen la suerte de que importan algo de ese listado bastante acotado y que esa importación es para la construcción de obras de infraestructura del sector público, pueden entrar por este punto, que también permite pago anticipado, pago vista o diferido antes del plazo de la CIRA. Ahora nos quedan ver algunas situaciones del punto 8, pero que no me quiero olvidar, es el tema de que si ustedes en una CIRA, es una CIRA mezclada, en la cual hay hay bienes del punto 8 y otros bienes que no son del punto 8, ejemplo, yo traigo una importación en donde estoy... declaro que voy a traer algún insumo que será utilizado para la elaboración de algún equipamiento médico. Y esa posición arancelaria está dentro de lo que es el punto 8.2. Y en esa misma operación estoy trayendo otras posiciones arancelarias que no son del punto 8.2. Lamentablemente, lo que no es del punto 8 arrastra a toda la CIRA al plazo otorgado por la Secretaría de Comercio. No es que yo puedo una CIRA pagar una parte en el marco de las excepciones del punto 8 y otra parte la pago en el plazo que me establece la Secretaría de Comercio. Ahí el menor digamos, la situación más desventajosa para la empresa por bienes que no son del punto 8 arrastran a la totalidad de la CIRA al plazo de días corridos de pago con posterioridad al ingreso aduanero de la mercadería. Entonces esto ténganlo en cuenta, sobre todo los que tienen
algunos bienes a importar dentro del punto 8, si en la CIRA hay bienes del punto 8 y bienes que no son del punto 8, los que son del punto 8 pierden el beneficio. Entonces lo ideal sería que pidan 2 CIRAs. Después, lo otro que les decía, dentro de esta comunicación, en el punto 8, hay algunas otras bienes que también tienen un trato diferenciado. El 8.6, los bienes de capital. También, una consulta muy recurrente. Y acá en bienes de capital, el Banco Central hace una diferenciación entre las empresas que son del sector energético o que se encuentran abocadas a la construcción de obras de infraestructura del sector energético y el resto de las empresas. El grupo BIP son estas empresas del punto 861 que tienen la posibilidad de pagar anticipado bienes de capital hasta el 30%. Y después pueden pagar hasta el 80% del valor de la operación a la vista deuda comercial, sin registro de ingreso aduanero. Vista deuda comercial en mercadería en el medio de transporte, sin tener todavía el ingreso aduanero. Algo que es importante acá para que tengan en cuenta, por ejemplo, en la operación imaginemos, para facilitar el cálculo, que es de $100, ¿no? Un beca de $100. Yo soy empresa del sector energético, puedo pagar $30 anticipado, y después con el bien de capital cargado en el medio de transporte, es decir, tengo en mi mano el documento de transporte y estoy segura que la mercadería se encargó en el medio de transporte, puedo pagar hasta un 80% con mercadería embarcada, considerando pagos anteriores. Entonces, como yo ya pagué un 30 anticipado, ahora el 80% de mis $100 de la operación sería $80. Como yo ya pagué 30, ahora solamente voy a poder pagar 50 con mercadería cargada en el medio de transporte. Y el saldo se paga diferido sin esperar plazo de espera. Pero bueno, esto ya les decía, es BIP porque es solo para determinadas empresas. Sí, el que usan muchas empresas es el punto 862, que es en el caso de una empresa que no califica dentro de ese grupo selecto, cualquier empresa puede pagar un bien de capital hasta el 80% con el bien de capital cargado en el medio de transporte. Y acá otra cosa para recordar es, el Banco Central considera a las posiciones que son, o sea, ¿a qué considera el Banco Central BK? Que es una pregunta frecuente, es a ese decreto, el decreto 690 del 2002 y los decretos complementarios, que es el listado de posiciones BK a nivel Mercosur. Porque también hemos tenido muchas empresas que dicen, bueno, yo quiero, estoy trayendo una máquina, la máquina no está en el listado, entonces dicen, bueno, quiero que se analice la posibilidad de que esa máquina entre en el listado de BK. A lo que a todos les digo es, no es sencillo eso, porque es un listado que está acordado entre los países miembros de Mercosur. No es que solo Argentina establece quiénes son los BK. Este es el criterio que toma el Banco Central, son las posiciones BK a nivel Mercosur, por lo cual incorporar productos a ese listado no es algo sencillo. Después, otro de los puntos incluidos dentro de este punto 8 de excepciones es solo para pagos diferidos, es decir, que la mercadería ya tiene que tener ingreso aduanero, pero sí se puede pagar antes de el plazo establecido en la CIRA. Y eso es también un listado acotado de posiciones arancelarias, que son la mayoría de las que
en su momento calificaban como categoría C en las CIMIS. Y están incluidas en el punto 10, 14, 3 del texto ordenado exterior y cambios. Sí, lo que es importante acá también de recordar es que este listado sufrió modificaciones desde que se establecieron las IRAs y el listado se redujo. A diferencia de lo que pasó con el tema de bienes en el punto 8.2, de los bienes de productos farmacéuticos o insumos para la elaboración local de productos farmacéuticos o bienes relacionados con la salud o alimentos para el consumo humano, en donde se amplió el universo de posiciones arancelarias que entraban en ese punto. En el caso del punto 8.7, que corresponde a lo que era antiguamente la categoría C, en ese caso se redujo el listado de bienes. En la comunicación A7622, les recuerdo, primero está la regla general, esperar el plazo de la CIRA, después está pago con tenencia de moneda extranjera propia, después está las excepciones incluidas en el punto 8 que recién estuvimos repasando, y después está los $50.000 por año calendario por quit, que puedo usarlo para pago anticipado, pago mercadería embarcada o pago diferido antes del plazo de la CIRA. Y hay, en esa comunicación, en el punto 9, es un punto BIP, porque el punto 8 me permite, digamos, exceptuarme del plazo de espera de la CIRA, ¿no? O sea, el punto 8 son excepciones a tener que esperar que se cumpla el plazo definitivo de días de acceso al mercado de cambios. El punto 9 tiene ese beneficio, ¿no? O sea, yo puedo acceder al mercado de cambios para pagar importaciones antes del plazo previsto en la CIRA, y tiene un beneficio adicional, que es que la operación no se tiene que convalidar en la CUSE, la cuenta corriente única de comercio exterior. Entonces, por eso les decía que es BIP, porque no tengo plazo de espera y tampoco se convalida la operación en la CUSE. ¿Cuáles son las situaciones que están incluidas dentro del punto 9? La primera es un financiamiento del banco local, es decir, que el importador accede a un financiamiento de un banco local, pero la financiación que le va a dar el banco local es a partir de una línea de crédito del exterior. Ahí digamos, un chivo es que, bueno, el Banco Nación está dando este tipo de financiamientos, el Banco Provincia también. En general son los bancos públicos los que lo están otorgando, porque, bueno, tienen líneas de crédito desde el exterior, así que si alguno necesita financiar una operación, puede contactarse con alguno de estos bancos para tener mayor información sobre estas líneas. La segunda situación es obtener financiamiento de un banco del exterior. Ahí también lo importante es que esta entidad financiera del exterior va a estar dándole financiamiento al importador para realizar un pago diferido, es decir, que la mercadería ya tiene que estar ingresada, pero bueno, puede ser antes del plazo previsto en la CIRA más 15 días corridos. Otro de los puntos es la certificación de aumento de exportaciones de bienes. En ese caso, el cliente tiene que tener, por parte del banco comercial con el que está operando, una certificación de aumento de las exportaciones de bienes en función a lo previsto en el punto 318 del texto ordenado de exterior y cambios. El punto 4 exceptúa, digamos, al sector público nacional, después las empresas en donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria, o los fideicomisos constituidos con aportes del sector público nacional.
El punto 9.5 es una incorporación que se hizo, sé que fue durante el verano, no me acuerdo si enero o febrero, en la cual el cliente puede acceder en forma simultánea si liquida un anticipo de Expo o una prefinanciación de Expo del exterior, puede acceder en forma simultánea al pago de importaciones de algunos insumos o de bienes de capital. Sobre este punto en particular, después les voy a pasar bien la comunicación, porque tiene determinados requisitos, no es que es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, si la empresa cumple con los distintos requisitos, puede acceder a este cobro y pago simultáneo. Después el punto 9.6 son para aquellas operaciones que no requieren ni SIMI ni SIRA, pero son bienes incluidos en el punto 8. Entonces ahí se puede pagar en forma anticipada o con mercadería en el medio de transporte, es decir, pago vista, porque son operaciones con registro aduanero pendiente, en donde no se requiere de una SIMI o una SIRA para hacer el registro aduanero, pero los bienes tienen que estar incluidos en el punto 8. El ejemplo más claro es la importación temporal. La importación temporal no lleva SIRA, porque no es una importación a consumo, ¿no? Lo que ustedes hacen es una importación temporal. El del subrégimen es un IT. Entonces eso no lleva SIRA. Si el bien que van a traer está incluido dentro de los bienes del punto 8, se puede pagar en forma anticipada o vista. Si no está incluido dentro del punto 8, hoy por hoy, temporal, solo se puede pagar una vez que tienen el registro de ingreso de la mercadería. Después los otros puntos son situaciones muy concretas. En el 9.7 es la importación de insumos destinados a investigaciones científico-tecnológicas en el marco de la ley 25.613. El 9.8 y 9.9, algunas empresas de ADIMRA vinculadas con el sector de electrónica lo utilizan, porque bueno, son para importar bienes en el marco del programa Conectar Igualdad o en el programa Conectando con Vos de la ENACON. Así que en esos casos no son muchas, pero algunas empresas que están en ADIMRA en el sector electroelectrónico ingresan algunas importaciones por esos puntos. Y como les decía antes, el punto 9 lo que tiene es este beneficio adicional que no se convalida la operación en la cuenta corriente única de comercio exterior. Bueno, ahora la idea es charlar un poco, ya voy a verla ahora, no venimos bien, charlar un poco sobre el tema de CIRASE, que bueno, la CIRASE está vinculada a lo que es pago de servicios al exterior. La CIRA se la tienen que pedir también todas las personas humanas, las personas jurídicas y las asociaciones indivisas que quieran pagar al exterior para cancelar una obligación propia o de terceros, un servicio. Algo para tener en cuenta, la CIRASE no se puede modificar igual que la CIRA, o sea, una vez que ustedes completaron la información de la CIRA, no se puede modificar. Una vez que completaron la información de la CIRASE, no se puede modificar tampoco, y la CIRASE a su vez tiene otra, entre comillas, perla negra, es que no se puede anular. Ustedes la CIRA sí la pueden anular. Si ustedes se dan cuenta que hay algo que completaron mal en la CIRA, pueden anularla. La CIRASE no. La CIRASE no se puede ni modificar ni anular. Entonces, a la hora de pedir una CIRASE, tienen que ser muy cuidadosos, tienen que prestar mucha atención, porque como no se puede modificar ni anular, la CIRASE también ocupa cupo en el CEF. Entonces, ustedes piden una CIRASE mal y esa CIRASE les va a mantener por 90 días corridos, o sea, va a estar ocupando cupo en el CEF. ¿Por qué?
como les decía, no se puede anular. ¿Qué es lo que analiza la AFIP cuando les llega un pedido de SIRACE? Por un lado, cuál es la situación del solicitante en función digamos, a la información y a los registros que tiene disponible la AFIP. Y segundo, también analiza el CEF. Hay muchos casos de empresas que no pueden pedir SIRACE, como tampoco pueden pedir SIRAS, porque no tienen suficiente CEF. Entonces ahí, como les dije antes, en esos casos tienen que revisar, ustedes pueden ver el CEF, recuerden el micrositio de web de la FIP de CEF, y ahí pueden ver información relacionada a cuál es la capacidad económica financiera de la empresa, cuál es el CEF que les da cada mes la FIP, y en el caso de que sea un CEF que ustedes consideran que no refleja la situación de la empresa, pueden hacer la solicitud de reproceso y la solicitud de disconformidad. La SIRACE, ustedes necesitan una SIRACE en estado aprobada para poder hacer el giro de divisas al exterior para pagar el servicio. Y acá otra cosa que es importante es que los servicios no se pueden pagar en forma anticipada. Por eso, cuando solicitan la SIRACE, tiene que ser consistente también con la factura del servicio, el contrato del servicio, y con que es un servicio que ha sido prestado. Algo para tener en cuenta: hubo una modificación a principios de este mes de abril en relación a la validez de la SIRACE. Antes, hasta, digamos, el fines de marzo, la SIRACE nacía y moría en el mes calendario en que había sido solicitada. Ahora, desde el 1 de abril, la SIRACE tiene una validez de 90 días corridos desde que fue oficializada, es decir, de que ustedes la pidieron en el sistema. Dentro de los primeros 60 días de que la solicitaron, desde que la oficializaron, la FIP y la Secretaría de Comercio tienen que expedirse en relación a si la van a aprobar o no la van a aprobar. En el caso de que la aprueben, la SIRACE va a tener 30 días de vigencia desde su aprobación para que ustedes puedan pagar. Esto, en principio, es una buena noticia, porque antes, como les decía, la SIRACE nacía y moría en el mes calendario. Entonces, por ejemplo, ustedes el 1 de marzo habían pedido una SIRACE. La SIRACE llevaba intervención de la Secretaría de Comercio. Se demoró la Secretaría de Comercio en su análisis. La aprueban el día 28 de marzo. Bueno, entre que ustedes solicitaban el pago, la calendarización al banco si era más de $10.000 el pago al exterior, preparan la documentación. Capaz llega el 31 de marzo y ya el 1 de abril esa SIRACE no servía, porque solamente tenía vida durante el mes calendario. Entonces, con estas modificaciones, en principio, como les decía, son una buena noticia, porque ahora la SIRACE tiene vigencia de 90 días corridos, o sea, el plazo es mayor, se extiende a 3 meses, y desde que la aprueban tengo 30 días para el pago. Pero, como les dije, en principio es una buena noticia desde el punto de vista de la normativa, pero que todavía no se ve reflejada en la operativa. ¿Por qué? Porque por el momento no está escrito en ningún lado cuál fue la fecha de aprobación de la SIRACE. Entonces yo, por ejemplo, pedí la SIRACE el 1 de abril. Me la aprobaron el 26 de abril, hoy. Entonces yo diría, bueno, desde el 26 de abril tengo 30 días corridos para poder pagarla. El tema es que en ningún lado aparece que me la aprobaron el 26 de abril. Entonces, por el momento, como solo se ve la fecha de pedida, la pedí el 1, 2 de abril, no me acuerdo qué número dije, o sea, el banco, lamentablemente, cuando yo la quiera pagar, me va a contar 30 días corridos desde la fecha de la solicitud. Esto ya está pedido a la FIP
que en algún lado aparezca la fecha de aprobación, porque si no, no se puede, digamos, aplicar lo que dice la propia norma, ¿no? Esta modificación que salió a fines de marzo, con vigencia desde el 1 de abril del 2023, está en la norma, pero no está aplicada, porque como en ningún lado aparece cuál es la fecha de aprobación. Entonces, como no aparece la fecha de aprobación, los bancos toman la fecha de solicitud, la fecha en la que se pidió. Esperemos que a la brevedad sea algo que se corrija. ¿Cuáles son los estados de la CIRASE? El que les decía, la aprobada, que es el que se pasó todos los controles requeridos y que permite efectuar el pago. Observada es que no pasó los controles y que, bueno, está observada parcial o totalmente. No aprobada por la Secretaría de Comercio, en ese caso es que la FIP le dio el ok, pero la Secretaría de Comercio no. Pendiente en Secretaría de Comercio, que es la situación más habitual, sobre todo en las IRASES de servicios en los que interviene la Secretaría de Comercio, como que está pendiente de análisis. En el caso de Universo Próximo Proceso de CEF, es que ahí la empresa, digamos, el pagador del servicio no tiene todavía valoración en el CEF, no tiene capacidad económica financiera calculada por la FIP, y de acuerdo al mensaje que aparece cuando lo van a solicitar, es que se incluirá en el universo de proceso del próximo mes. Es decir, no podrían pedir una CIRASE este mes, sino que van a tener que esperar al mes próximo. Y anulada es que, bueno, la solicitud está anulada porque ya finalizó el mes calendario en que se generó. Esto, si bien todavía aparece así en la web de ADAFIP, esto ya es viejo porque hoy por hoy ya no es más que la CIRASE nace y muere en el mes calendario, sino que tiene esta validez de 90 días que les comentaba recién. Algo también para tener en cuenta, modificación que surgió la semana pasada a través de una comunicación del Banco Central. Hay determinados servicios, que son esos servicios indicados ahí, el S16, 17, 18, 19 y 22, en los que esta comunicación del central establece que no se van a poder pagar antes de los 60 días corridos contados desde la fecha de aprobación. Al menos que cuenten con una autorización del Banco Central. Esto, el tema de autorización del Banco Central en la práctica no conocemos ningún caso hay muchas partes de la norma del Banco Central en donde dice tienen que hacer esto o contar con autorización del Banco Central. Conocemos un montón de empresas que han solicitado autorización particular del Banco Central y nunca han tenido respuesta. Así que básicamente esto es, esos servicios van a tener que esperar 60 días corridos desde la fecha de aprobación para poder abonarse al exterior. Los demás códigos y conceptos de servicio acceden al mercado de cambios sin plazo de espera, siempre y cuando la CIRASE esté en estado aprobada. Estos son los códigos en los que interviene la Secretaría de Comercio, que como les decía, en general, por lo menos de lo que nosotros vemos en el sector de comercio de ADIMRA, las CIRASES que no llevan intervención de comercio suelen salir dentro de las 24 o 48 horas. Las CIRASES que llevan intervención de la Secretaría de Comercio tienen mayores plazos de aprobación, o en muchos casos hasta marzo, ¿no? Que esto que nacía y moría en el mismo mes, muchas morían sin tener aprobación, como que se mantenían en análisis por parte de la Secretaría de Comercio. Y acá aviso parroquial, que creo que tampoco lo dije en CIRAS, pero bueno, se los comento. Desde ADIMRA nosotros reclamamos ante la Secretaría de Comercio por las CIRAS que están en estado observado por parte de Comercio, ya sea con el bloqueo BI 15, que es para las licencias automáticas,
como para el bloqueo BI 34, que es para las licencias no automáticas. Ahí, si alguna empresa tiene dificultades con las aprobaciones de sus IRA, nos avisa. Adinbra desarrolló un aplicativo dentro de la propia página web de la entidad para que las empresas puedan cargar las IRAs que tienen observadas por comercio. Si en el caso de que sean bienes representados por Adinbra, tenemos que hacer la consulta de producción nacional para no afectar a otra empresa representada. En el caso de que no haya afectación, se avanza con el reclamo, y a través de este aplicativo, tanto nosotros, los técnicos de Adinbra, como las empresas, se puede ir haciendo un seguimiento del estado de las IRAs. Y también tenemos, si bien el volumen de reclamo de CIRASE es menor al volumen de reclamo de CIRAS, en menor me refiero a que el último reclamo de CIRAS teníamos 180 empresas, y en el último reclamo de CIRASE teníamos 6. O sea, son dimensiones distintas, pero bueno, también tenemos un formulario para el reclamo de las CIRASE que están pendientes de análisis de la Secretaría de Comercio. Así que se los comento. Cualquier cosa, si tienen alguna situación de estas, desde el área de comercio exterior de Adinbra estamos a disposición para poder ayudarlos en ese sentido. Después charlar un poco sobre el tema de la cuenta corriente única de comercio exterior, que como dijimos al principio, es algo que se creó también en octubre del 2022. Esta cuenta corriente única de comercio exterior es un sistema para consultar y para registrar todas las operaciones cambiarias. Hay dos cuentas corrientes, dos CUSE. Una que es la CUSE de las entidades, es decir, la CUSE que consultan los bancos, y otra que es la CUSE del ordenante. En la página web de la FIP ya está disponible para que todas las empresas puedan adherirse al servicio de la cuenta corriente única de comercio exterior del ordenante. Y eso lo que les permite a ustedes es probar con distintas operaciones si van a ser validadas al momento del pago. Esto tardó unos meses en salir, pero hoy actualmente ya está disponible, así que la recomendación es que adhieran ese servicio a través de la web de la FIP y que antes de ir al banco prueben a través del acuse ordenante si las operaciones estarían validadas o no. ¿Qué es lo que analiza la acuse? Por un lado, que la quit digamos, de la empresa, ¿no? O del ordenante, en el caso que sea una persona física, la quit del ordenante coincida con la quit del documento de transporte, salvo en los casos, bueno, de venta en zona primaria aduanera. Después ven la trazabilidad numérica de la operación, y también lo que calculan es que se haya cumplido el plazo definitivo de acceso al mercado de cambios, tal como les aparece la fecha en MOA Reingeniería, o ven si es un producto que está dentro de las excepciones que charlamos en el punto 8. Cuando ustedes ingresan al acuse ordenante, o en el caso de que el banco vaya a consultar y registrar la operación, lo que necesita, además de la quit y del monto que se va a querer girar, necesita o una CIMI o una CIRA en estado salida. En el caso de servicios, les va a pedir el número de la CIRASE en estado aprobada. Si la mercadería ya ingresó, es decir, que ustedes ya tienen el despacho de ingreso aduanero, les va a pedir el número de ese despacho. Les va a pedir, o en el caso que sea un ingreso a zona franca, la destinación de ingreso. En el caso de courier, les va a pedir también el número
de courier. Después vamos a charlar un poquito sobre el tema de courier. Hoy por hoy courier solo se puede pagar una vez que ingresó la mercadería. No se puede pagar anticipado o no se puede pagar con el paquete arriba del avión. Solo se paga una vez que ingresó la mercadería. Porque si no, la cuenta corriente única de comercio exterior no tiene forma de validarlo. O sea, lo valida con el número del particular de courier. Después, medicamentos de uso compasivo o bomberos voluntarios. Esas son, digamos, las operaciones que podría validar la QC. Como les decía antes, es importante que ustedes, como operadores, antes de ir al banco, puedan consultar en forma previa, hacer la operación cambiaria, puedan consultar la validación en la QC ordenante, ¿no? Para ver si esa operación avanzaría o no. En el caso de que tenga alguna inconsistencia, que ustedes la puedan resolver antes de hacer la operación cambiaria. Y ahí la QC lo que hace es, en tiempo real, evalúa los datos ingresados y les da una respuesta, ya sea en la QC ordenante al importador o al sujeto que quiere pagar, o en el caso de las entidades, le da la respuesta al banco. Y ahí es que la operación está validada, es decir, que se superaron todos los controles y se asigna un número de transacción, o que tiene alguna inconsistencia, entonces en ese caso no se superaron los controles y se detalla cuál es el motivo de la inconsistencia para que se pueda resolver. Lo que les decía recién, un poco charlar del tema de régimen de courier. Hoy por hoy, de acuerdo a la normativa de la FIP, existen 3 posibilidades de hacer operaciones a través de courier. La primera es de pequeños envíos. Es importante, antes de entrar en cada una, perdón, es importante diferenciarlas a las 3 para saber cómo se pueden usar también de forma estratégica. Y algo que es importante que tengan en cuenta es que las operaciones por courier son 5 por año. 5 por año en total. Si yo uso 3 de régimen simplificado, por ejemplo, no puedo usar 5 de pequeños envíos. O sea, entre ellas se van comiendo, son 5 en total. Uso 2 y 3, o uso 5 de una y 0 de las otras, ¿no? No es que son 15, son 5 en total. Las que uso de uno de los regímenes de courier me saca una posibilidad para el resto del año de usar otra. Repito porque esto es muy importante. Algunos a veces nos dicen, bueno, voy a usar los 5 del régimen MIPYME y después uso los 5 del régimen simplificado. No. Si usás los 5 del régimen MIPYME, no tenés más los del régimen simplificado. Son 5 en total. No es que se complementa un régimen con otro. Algo para que tengan en cuenta a la hora de analizar cada uno es cuáles son las características y qué permite cada uno de estos regímenes de courier. El de pequeños envíos, el primer punto para que tengan en cuenta es que es sin finalidad comercial. O sea, no son bienes con finalidad comercial, no puedo traer más de 3 elementos iguales y es menos o igual a $1000 por vuelo. El segundo régimen de operación por courier es el simplificado. En este caso sí puede tener finalidad comercial, lleva las distintas intervenciones que corresponden a la operación y también es igual o menor a $1000 por vuelo. O sea, son operaciones menores o iguales a $1000. Y la perla blanca es el régimen de envíos MIPYME. En este caso, el beneficio de este régimen es que aumenta el valor, en vez de $1000 por vuelo, lo aumenta a $3000 por vuelo. O sea, se triplica el monto de los envíos.
pero solamente es para insumos o mercaderías necesarias para favorecer la producción de un sector productivo, y tiene que haber una intervención de una cámara que digamos, la cámara certifica que son insumos o mercaderías vinculadas a un sector productivo. Ahí nosotros desde ADIMRA estamos haciendo, digamos, ADIMRA primero presentó ante la aduana la documentación legal de la entidad, y después de esa presentación, cada vez que una empresa quiere ser incluida dentro de este régimen, nosotros les indicamos qué documentación nos tiene que facilitar, que básicamente es el certificado MIPYME y una declaración jurada vinculada a que los insumos y mercaderías que trae por este régimen están vinculados con la actividad productiva, tiene que indicar cuál es la actividad productiva, y con esa declaración jurada nosotros gestionamos ante la aduana la solicitud de la empresa. Esa solicitud la aduana después la analiza. En la mayoría de los casos hemos tenido, digamos, la respuesta de la aduana. La aduana más o menos se demora entre 10 y 15 días hábiles en responder sobre la habilitación de la empresa o el rechazo, en el caso de que no la habiliten a estar dentro de envíos, el régimen de MIPYME, porque tiene alguna situación infraccional o alguna penalidad dentro de la aduana. Entonces en ese caso no la habilitan, y la respuesta que nos dan indica cuál sería la actuación, el SIGEA o el sumario que está pendiente de resolver por parte de la empresa. Pero bueno, es una alternativa, como les dije recién, se triplica el monto, entonces para muchas empresas no es digamos, una situación ideal, pero bueno, mejora en lo que es el régimen simplificado. Y sí, lo único que, bueno, courier no se puede pagar anticipado ni con mercadería en el avión, sino que se paga una vez que tienen el ingreso de la mercadería de courier. Y con esto, sí, antes de terminar, un poco repasar cuáles son los momentos más importantes en lo que se refiere a la CIRA. En primer lugar, ustedes sí o sí necesitan, como dijimos antes, una CIRA salida. Y esa CIRA salida tiene que estar integrada con todos los requisitos para la realización de la gestión aduanera y cambiaria. Ustedes siempre tienen que tener en mente que la CIRA tiene dos grandes funciones. La función aduanera, o sea, uno necesita una CIRA en estado salida para poder hacer el ingreso aduanero de la mercadería a consumo, y por otro lado la CIRA tiene una función cambiaria, porque la CIRA es la que les va a permitir después poder acceder al mercado libre de cambios para pagar la operación. Entonces, recuerden, para poder hacer el registro aduanero y para poder pagar, yo necesito una CIRA salida. Y en esa CIRA salida, más allá de que todos los requisitos y todos los datos tienen que ser consistentes en la operación, coincidentes con la factura, coincidentes con el documento de transporte, hoy por hoy es fundamental el tema de la forma de pago y la moneda en la cual, la forma de pago y moneda que ustedes indicaron en la CIRA, que se corresponda con el despacho aduanero de la mercadería, y que después sea coincidente con la forma en la que ustedes están diciendo que van a pagar. Otro punto importante es esto, es la pantalla MOA Reingeniería con el plazo de acceso al mercado libre de cambios. Ahí recuerden el plazo, perdón, los días iniciales son importantes para el banco a la hora de otorgar financiamiento. Después la fecha que a ustedes los determina es el plazo definitivo
de acceso al mercado de cambios, que son días corridos. O sea, ahí les va a aparecer un número, por ejemplo, si ustedes son una pequeña empresa, les aparece en principio un número 60, ustedes ahí ese 60 tienen que hacer la cuenta, no sé, la mercadería ingresó el 18 de marzo, bueno, yo al 18 de marzo del 2023 le sumo 60 días corridos y esa fecha, ese resultado, me va a decir cuándo puedo pagar esa mercadería. Otro punto importante, cuando ustedes vayan a pagar, no es que solo existe ahora la cuenta corriente única de comercio exterior, sino que ustedes tienen que completar todo el formulario de cierre de cambios con todos los datos que se solicitan y todas las declaraciones juradas. Y acá también un llamado de atención importante vinculado a las declaraciones juradas. Hay declaraciones juradas que corresponden a la empresa y hay declaraciones juradas que corresponden a los controlantes directos. Ahí es importante que si ustedes, digamos, la empresa le otorgó a los controlantes directos pesos o algún otro activo, tienen que ser muy cuidadosos a la hora de firmar la declaración jurada. También se firma la declaración jurada que toda la tenencia de moneda extranjera en el país está depositada en una entidad financiera local. También se firma la declaración jurada vinculada con las operaciones de contado con liqui, dólar MEP y CDRs. Y acá algo importante que salió publicado el viernes pasado en una comunicación del Banco Central, desde el viernes pasado hasta el viernes, el plazo, si ustedes habían hecho contado con liqui, dólar MEP o CDRs, por 90 días no podían acceder al mercado libre de cambios. Bueno, desde el viernes pasado cambió la comunicación del central y en el caso que se opere con bonos de legislación extranjera, ahora el plazo de espera para acceder al mercado de cambios es de 180 días. Entonces, aquellas operaciones que sean con bonos extranjeros, el plazo de espera es mayor, se duplica. El cuarto punto importante es que hay una consulta online que hace el banco central, al Banco Central. Esto existió siempre. Algo para tener en cuenta, si ustedes están pagando con CIRA, no se hace el cálculo bendito de cupo de la comunicación 7352 creo que era, o 7532, ya ni me acuerdo. Bueno, ese cupo no se calcula más, pero sí el banco tiene que consultar en forma online al Banco Central sobre la validación de la operación. Y ahí las respuestas pueden ser rojo, o sea, no, la operación es inválida; amarillo, que hay algún tipo de inconsistencias que se deberían resolver; o rojo, que es que no se puede avanzar con la operación. Y por último, lo que estuvimos charlando antes, que la cuenta corriente única de comercio exterior, la entidad tiene que consultar y registrar la operación de giro de divisas al exterior en la cuenta corriente única, y también tiene que estar validada. Si aparece con inconsistencias, no van a poder pasar esta última etapa. Y acá otra vez les recuerdo, es importante que practiquen o jueguen o prueben con la acuse ordenante antes de hacer la operación cambiaria, para ver cómo saldría, ¿no? Esto es algo que está bueno que lo puedan ver. En muchos casos, a veces, las empresas, con el uso de esto de los $50.000 para pago anticipado, tienen una idea, no sé, pagaron algunas operaciones y tienen una idea que me queda un saldo de, no sé, $9.000. Y capaz cuando quieren validar $9.000, no, porque, bueno, no tienen la cuenta exacta, y capaz $9.000 no valida, pero 8.500 sí. Entonces la acuse ordenante lo que permite es, antes de pedirle al banco que haga ese ejercicio por la empresa y que esté probando, que lo pueda hacer la propia empresa. Así que es, digamos, una herramienta interesante para que la puedan usar.
Bueno, y con esto se termina la presentación. Veo que hay varias preguntas. Bueno, a ver, empiezo. Como les dije al principio, todo lo que esté a mi alcance de responder, con gusto se los voy a responder. Si algo me excede, tomo la consulta, la profundizamos y después les compartimos con todos los que participaron de la charla, más allá del material, algunas cuestiones que puedan quedar pendientes. Bueno, una primer consulta de Romina es si la cuenta corriente única la pueden consultar las empresas. Esto sí lo respondimos. Sí, originalmente no, pero hoy en día sí. Lo que tienen que hacer es ingresar a la página web de la FIP con quit y con clave fiscal, al sector en donde se adhieren los servicios y buscar la cuenta corriente única de comercio exterior del ordenante. Adhieren el servicio y ahí ya la pueden consultar. Después, Florencia, ¿la posibilidad de girar $50.000 de manera anticipada sigue vigente? Sí, sigue vigente, siempre y cuando no lo hayan utilizado. O sea, son $50.000 por año calendario por empresa, que la empresa decide cómo los utiliza de forma estratégica, si los usa todos en una operación, en varias operaciones, si los usa para pago anticipado, si los usa para pago vista con mercadería embarcada, o pago diferido pagando antes del plazo establecido en moda reingeniería. Pero por el momento esa posibilidad sigue vigente. Después, si vemos alguna lógica en la aprobación de las IRAs, cuando un importador cumple con todos los requisitos formales. Y también Ernesto pregunta si hubo alguna evolución sobre la proyección 2023. Bueno, la primera pregunta, la verdad es que nosotros, del análisis que podemos hacer, no vemos que haya ningún criterio de aprobación de las IRAs. Sobre todo ustedes saben que hoy la mayor complejidad está dentro de la Secretaría de Comercio. En principio nosotros no vemos ningún criterio de aprobación ni vinculado con las empresas, ni vinculado con el tipo de productos, ni vinculado con el monto de las IRAs. O sea, a veces nos llama la atención que hay empresas que tienen muchas IRAs de poco monto, IRAs de alto monto, y capaz les aprueban las de alto monto y no les aprueban las de bajo monto. Empresas que también importan, como les dije antes, todo lo que nosotros reclamamos desde ADIMRA, tenemos la certeza de que en lo que corresponde al universo metalúrgico se hizo la consulta de producción nacional y no estábamos afectando a otro representado, y eso se lo hemos manifestado a Cervantes, el subsecretario de Política y Gestión Comercial, que, digamos, lo que se está reclamando de ADIMRA, sabemos que no hay sustitución por producción nacional. En principio, nosotros no vemos que ellos, a la hora de hacer la aprobación de las IRAs, tengan en cuenta alguna vinculación en relación a los bienes. Nos pasa también que tenemos reclamos de empresas que fabrican en el país determinados productos y que nos dicen que esos productos que ellos tienen problemas para importar insumos y que el producto final está entrando importado, digamos, como es una contradicción. Repito, en principio, por lo menos nosotros hasta la fecha no hemos identificado un criterio de aprobación ni vinculado con las empresas ni vinculado con los productos. Sí, ellos siempre han manifestado que le van a dar prioridad a los insumos. En la práctica no siempre lo vemos. Y sobre las proyecciones 2023 no hubo una devolución ni general ni particular sobre las empresas, sobre las proyecciones que presentaron las empresas. Después, Pablo, cuando hago la consulta de CFNAFIP no me sale un valor determinado, sino que aparece una leyenda, sujeto
y u operación fuera del universo sistema CEF. ¿Qué significa? Ahí es que todavía a la empresa no le han otorgado un CEF, que están fuera de las empresas que tienen un CEF asignado. El tema del CEF viene desde hace muchos años. Es verdad que desde el 2022 en adelante la FIP es como que dijo, tenía esta herramienta medio olvidada, voy a ponerla activa, y fueron incorporando empresas en forma progresiva. No es que les dieron CEF a todo el universo de quits, sino que lo fueron haciendo en forma progresiva. Si todavía estás fuera del universo del sistema CEF, en principio debería ser próximo a que te incorporen. Si no podés esperar, y para tener también una actitud un poco más proactiva, la recomendación es que te fijes ahí en el micrositio de la FIP, de la parte de CEF, y que hagas en todo caso la solicitud de reproceso, como diciendo, o sea, en ese caso no sería un reproceso porque no tenés un CEF asignado, pero que hagas una solicitud, igual que como es el trámite de reproceso que está explicado ahí, que la hagas indicando que quieren tener, digamos, un CEF asignado para poder operar. Si el CEF que les dan es un CEF que ustedes consideran no refleja la situación de la empresa, en todo caso ahí se tiene que hacer una solicitud de disconformidad. Pero bueno, en principio es como que todavía ustedes no están dentro del universo de empresas que tienen CEF, pero bueno, para no sentarse a esperar que la FIP te incluya, una actitud proactiva sería esto, hacer la solicitud de reproceso. Después, si los dólares propios están funcionando en la práctica. Sí, ahí, hoy por hoy, entiendo que las empresas que al solicitar la CIRA indican que van a pagar con dólares propios, esa CIRA en principio tendría una aprobación más rápida, y sí después, cuando van a pagar, tienen que pagar con tenencia de moneda extranjera propia. No pueden acceder al mercado de cambios, y sí, hoy por hoy lo que tienen que tener en cuenta es que es muy acotada la posibilidad de realimentar la tenencia de moneda extranjera. O sea, hoy ustedes, por ejemplo, tienen $100 depositados en una cuenta en una entidad financiera local, usan de esos $100 90 para pagar, no hay posibilidad de reponer después esos $90 que usaron. Pero sabemos de muchas empresas que tienen tenencia de moneda extranjera, piden la CIRA en ese sentido, pagan con moneda extranjera, con dólares propios o euros, digamos, con moneda extranjera propia, y esas operaciones están prosperando. Acá Oscar, que quiere pagar una operación bajo el punto 8.2, donde la posesión arancelaria está incluida en el listado, pero el producto a abonar no corresponde a productos farmacéuticos o insumos. Oscar Castillo, yo ahora voy a anotar en el chat. En el chat hay más preguntas. Voy a anotar en el chat mi mail. Creo que ya la mayoría lo deben tener, pero bueno, por las dudas. Y en todo caso, Oscar, mandame la consulta, así la vemos en detalle. Por las dudas, eso, mi mail es mvidal, de corta idal, @adimbra.org.ar. Acá se complementa la pregunta de Oscar, que quiere hacer un pago diferido. Bueno, esta la debo. En el punto 9.6 puede usarse para los couriers con NSM del punto 8. No me acuerdo cuál era el punto 9.6 de memoria, lo voy a buscar. En el punto 9.6, o sea, son para operaciones que no llevan CIRA ni SIMI. O sea, ustedes quisieran pagar un courier de un
bien que está dentro del punto 8. Eso tengo que también precisarlo mejor porque, a ver, en la QC, ¿cómo entraría? Esa también me la anotó, la de Courier del punto 8. Eh, Ay, Nicolás, que pregunta que las IRACE les aparece en motivo de rechazo F2077. Esto creo que me llegó a través de una cámara ayer y lo estuve intentando analizar y la verdad es que no lo encontré. Así que esa de Sirace todavía también la tengo pendiente. No me acuerdo, me llegó a través de una cámara regional ayer la consulta y no la, no descubrí qué era todavía, pero lo tengo pendiente y lo tomo también para poder responder. En la CUSE, acá Florencia, en la CUSE les aparece el quill del socio gerente y no el quit de la empresa. ¿Podemos consultar igual o nos va a dar error porque no nos va a coincidir el quill con el quit del envío? En principio, yo entiendo que tiene que ser el quit del que paga y es el quit del que pidió la CIRA. O sea, no sé por qué les está apareciendo el quill del socio gerente. Eso también son los casos así que más extraños, más raros o que no tan frecuentes. eh, Así que también la tomo para poder profundizar. Después, si se puede pagar una consulta de Diego, si se puede pagar bienes para envío por courier con los 50 calendario, aún sin tener número de guía courier, no. Los $50.000 por año calendario por quit son para pago de CIRA de importación de bienes a consumo. No lo puedes usar ni para temporales ni para courier. Después, Pablo Cejas, si en el régimen MIPYME hay que hacer el trámite por operación o se hace una sola vez y la quit queda registrada. Se hace una sola vez y la quit queda registrada. En la respuesta de habilitación de la aduana, lo que llega es que la habilitación es hasta el vencimiento del certificado MIPYME aportado por la empresa. Así que mientras el certificado MIPYME que ustedes envíen esté vigente, tienen la habilitación para hacer los 5 envíos. No es que se solicita por operación. No, después una consulta de Patricia, si las operaciones que tiene desde la CUSE, si hace la consulta, si le queda registrado o le genera algún problema, no genera ningún problema. O sea, la CUSE está hecha como para que la empresa pueda consultar sin digamos, como que pueda probar. Así que en ese sentido no van a tener eh, ninguna dificultad. Después Isabela también pregunta lo mismo, si el courier se puede usar con el cupo de los $50.000. No, los $50.000 son para pago de CIRA. Rubén, que tiene CIRAs pedidas hace más de 2 meses y que no hay novedades. Ahí, Rubén, o sea, ustedes como empresa
y entiendo por lo que decís que capaz el despachante seguro ya lo hizo, o sea, una vez que solicitan la CIRA, pueden consultar a través de a través de la web de AFIP en solicitud de contacto, pueden completar el formulario C, que es el que corresponde a reclamo o consulta por las CIRAs. Y después, ahí les recuerdo, cualquier cosa me escriben a mí o alguien del Departamento de Comercio de ADIMRA, nosotros estamos reclamando por las CIRAs que están observadas dentro de la Secretaría de Comercio. Eh, ¿Cómo se pueden consultar los requerimientos en las observaciones del tipo SS3? Si a ustedes les aparece SS3 en motivo de observación de la licencia, ahí lo que van a tener que hacer es ingresar desde la página web de la AFIP al servicio de solicitud de contacto. Recuerden que el servicio de solicitud de contacto es en donde el despachante carga la información adicional de las licencias no automáticas, es en donde presentaron las proyecciones de COMEX 2023, desde donde deberían haber presentado las proyecciones IRACE 2023, donde pueden pedir audiencia con la Secretaría de Comercio, y ahí también, en el caso de que les aparezca el SC3, cuando ustedes ingresan a solicitud de contacto, en ampliación, ahí les va a aparecer como un dibujito de un correo, ingresan ahí y les va a aparecer la información adicional. La información adicional está indicada, creo que es el artículo 3 de la resolución 523 del 2017, que es qué información adicional hay que presentar, y la cargan esa información adicional a través de solicitud de contacto. Bueno, los canales para reclamar una CIRA observada son los que les decía recién, o sea, o a través de de la página web de la AFIP, en el servicio solicitud de contacto, en uno de los motivos que es consulta de CIRAs, ahí ustedes pueden cargar, esa carga se puede hacer, no recuerdo bien si es cada 48 o 72 horas, o sea, no pueden estar cargando todos los días, y ahí pueden reclamar por todas las CIRAs que tengan pendientes. Y después, bueno, para todas las empresas de ADIMRA, como les dije antes, les recuerdo que tenemos el reclamo. Ese reclamo no es automática la aprobación, es más, hay a veces IRAs que las venimos reclamando desde hace bastante tiempo, pero bueno, en las distintas reuniones que tienen las autoridades de ADIMRA con los funcionarios del Ministerio de Economía, se llevan las IRAs que están pendientes, y sobre todo en esas reuniones, ¿no? Las reuniones que son con autoridades del Ministerio, después el nivel de aprobación de los listados que enviamos es un nivel bastante alto. Después, Camila, que el proveedor les pide una carta de garantía, pero el banco no lo quiso emitir, por ende el proveedor solo optó por operar con pago de forma anticipada. ¿Hay algo que se puede hacer? Yo entiendo que los bancos que están dando financiamiento, el financiamiento es, en la mayoría de los casos, para mercadería embarcada. Sí creía que el Nación tenía financiamiento para pago anticipado. Pero bueno, en todo caso, si no, después escribime y vemos el caso puntual y vemos de charlarlo también con la gente del Banco Nación. Después una pregunta si hay vistas de aumentar el cupo de $50.000. O sea, nosotros desde que salió el cupo de $50.000, tanto ADIMRA como otras entidades que nuclean a empresas, sobre todo industriales, se ha manifestado a las autoridades del Ministerio de Economía y al Banco Central que es un cupo muy acotado. En principio, la última respuesta que tuvimos es que capaz habría algún mecanismo o algo distinto
para MIPYMES. Pero la verdad es que en concreto todavía no hay nada. Bueno, después sobre el tema de yuanes, que hay un par de preguntas. El tema de yuanes en las últimas semanas cobró dimensiones importantes, más allá de todo lo que estuvo saliendo en los medios de comunicación. Argentina y China tienen un swap, el swap está activo, una parte. Ahí lo importante es que, bueno, la empresa cuando solicita la CIRA, la solicite en yuanes, la factura pro forma tiene que estar en yuanes. En principio hay un compromiso de la Secretaría de Comercio que estas operaciones en yuanes, la CIRA tendría una aprobación más rápida, y en el caso de empresas grandes que les estaban dando 180 días de pago, les darían un menor plazo de acceso al mercado de cambios si optan por pagar en yuanes. Esta es, digamos, la información que tenemos por el momento. Hasta ahora no hemos tenido muchas consultas, sobre todo fines de la semana pasada y entre lunes y martes de esta semana, de empresas. Hasta ahora la verdad es que no tenemos ningún caso de alguien que haya realizado la operación en yuanes y que sepamos efectivamente que les aprobaron la CIRA más rápido y que les dieran un menor plazo de acceso al mercado de cambios. Lo que manejamos, digamos, es la información que manifestó la Secretaría. Sí, el lunes hubo una reunión en la UIA en donde otras cámaras que representan también a distintos sectores de la industria argentina manifestaron que tenían empresas que habían hecho las operaciones en yuanes, que habían solicitado la CIRA, que el plazo de aprobación había sido bastante más rápido a lo que eran las CIRAs en dólares, pero que sí, en esos casos, por lo menos, no habían visto una reducción en el plazo de acceso al mercado de cambios para el pago de las operaciones. Así que es algo, digamos, para seguir de cerca. Le pido también que si alguno empieza a operar o hace alguna operación, que nos avise, porque también nos sirve para ver cómo está funcionando. Y en cuanto a lo que es pago anticipado o vista de yuanes, o sea, los 50.000 es el equivalente a $50.000. O sea, no es que si ustedes pagan en yuanes van a poder pagar anticipado. Tendrían que ir por la opción del punto 1.4 de la comunicación 7622 y ahí habla del equivalente a $50.000 por año calendario. No es que tienen $50.000 más pago en yuanes. Todo dentro de la misma bolsa. Bueno, hay varias preguntas sobre el tema de yuanes. Vicky, ya estamos en horario de cierre. A nosotros nos quedan todas las preguntas por si después se pueden responder por mail. Pero bueno, dale, puedes responder algunas más y vayamos cerrando. Dale. Acá veo una corta. ¿Qué gestión podemos hacer por el bloqueo BI 15? El bloqueo BI 15 es el que corresponde a la licencia automática. El BI 34 es el que corresponde a la licencia no automática. En la primera reunión que tuvimos con Cervantes el año pasado, que fue antes, no recuerdo si fue antes de que se establezcan las IRAs o apenas habían establecido las IRAs, él verbalmente nos dijo, para mí, todos los bienes en el país, considerando la situación de las reservas, tienen que tener una administración y control del comercio. Licencia automática y licencia no automática es, para mí, exactamente lo mismo. Eso nos dijo verbalmente. En la práctica, lo vimos que efectivamente el nivel de observación de las IRAs es igual, sea licencia no automática o licencia automática. Nuestra recomendación a las empresas es que, si bien en la página web de la FIP, en solicitud de contacto, dice
reclamo o consulta de licencia no automática, también lo completen para las CIRAs que son de licencia automática y que tienen bloqueo BI 15. Y repito, como dije antes, nosotros reclamamos tanto bloqueo BI 15 como bloqueo BI 34. Después, bueno, la presentación y muchas de las normas o textos que mencioné se las vamos a pasar porque al inscribirse tenemos los datos de todos ustedes. Y bueno, sí, como dijo recién Marcelo, para no pasarnos mucho más de la hora, todas las preguntas que quedan pendientes y que no llegué a responder o que me exceden, las voy a responder. Acá alguien está pidiendo el mail. Mi correo es mvidal@adimra.org.ar. Y si no, también desde la página web de Adimra pueden entrar a la parte de ventanilla única de Adimra, en donde están los distintos servicios de comercio exterior, y ahí pueden cargar su consulta, ya sea o en normativa cambiaria, o... Sí, estas cosas en general se cargan desde normativa cambiaria. O si no, también pueden llamar telefónicamente. Y por otro lado, les comento algo. Ayer recibimos una invitación de la Secretaría de Comercio, del secretario Tombolini, en donde nos pidió retransmitir la invitación a las empresas del sector a un lanzamiento que van a hacer este viernes 28 a las 15 horas en la Secretaría de Comercio, ahí en Julia Roca 651, de una plataforma que es exclusiva para pymes, una plataforma que se llama Importa Pyme. Así que bueno, esperamos que haya novedades que sean beneficiosas para las pymes. Ayer desde Adimbra nosotros enviamos la convocatoria a la base de empresas y de cámaras. No obstante, a todos los que se inscribieron les vamos a pasar ahora el correo particular para que tengan ahí todos los datos y se puedan registrar en caso de que les interese participar. Más allá de que después, digamos, desde la entidad podamos informar, entendemos que es una buena oportunidad esta convocatoria que hacen desde comercio, dado que bueno, es una ventanilla exclusiva para pymes que están importando. Esperemos que sean buenas noticias, y bueno, eso, les comento la invitación, igual después les pasamos formalmente el correo. Y cualquier cosa, más allá de estas preguntas que quedaron pendientes, si les van surgiendo alguna duda, me escriben por correo y quedamos a disposición tanto todo el equipo de Comercio y Economía de Adimbra como yo. Y bueno, un gusto y les deseo que continúen bien su día. Hasta luego.